Una historia real, una computadora, y una petición imposible. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar, aunque suene increíble, sucedió de verdad. Y tengo pruebas para demostrarlo. Pero antes, déjame plantearte una pregunta crucial. Linux ha evolucionado enormemente en los últimos años. Hoy en día, es casi impensable que alguien enfrente problemas al utilizarlo. Pero, ¿qué pasaría si rompemos las barreras del tiempo y retrocedemos una década o más? Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Un amigo mío tenía un requisito que podría sonar como un delirio para muchos. Tenía una PC de esa época pasada, corriendo Windows 10 con un rendimiento deplorable. Una noche, intentó instalar Windows 11, pero fue recibido con el temido mensaje de error de Microsoft. La sentencia era clara: Microsoft había decidido que su PC no tenía soporte y estaba destinada al desguace. Algunos dirán que existen trucos para instalar Windows 11 en PCs antiguas. Pero forzando la instalación, Microsoft advierte que no se hace responsable de lo que pueda pasar. 4 meses después de usar un instalador oficial de Windows 11 y hacer malabares, la PC funcionaba extremadamente mal. Mi amigo, sin rendirse, seguidor del canal Linux para Noobs, decidió arriesgarlo todo: voy a instalar Ubuntu. Estoy harto de Windows, pero quiero usar solo Linux. Quiero jugar juegos modernos, hacer streaming en Twitch y dibujar con mi tableta gráfica, todo con un buen rendimiento. Cualquiera podría pensar que era una locura total, pero así fue como avanzamos. Instalamos Ubuntu. Aquí quiero hacer un paréntesis para enfatizar que Linux ha avanzado mucho. Es muy poco probable que experimentes problemas graves, a menos que tengas la última PC recién salida al mercado o si retrocedemos en el tiempo a una época en la que Linux no estaba bien soportado, como en hardware muy antiguo. En esos casos, podrías encontrar alguna disminución de rendimiento en la tarjeta de video o problemas con algún driver, como el Wi-Fi. Nada grave para tareas básicas, pero mi amigo quería el máximo rendimiento en una PC de estas características. Una vez que instalamos Ubuntu, todo funcionó a la perfección. Cualquier otra persona sin requisitos especiales podría haberse detenido ahí, ya que revivir una PC sin soporte es impresionante de por sí. Pero mi amigo quería más. El primer cambio que hicimos fue con el controlador de video. Aunque Ubuntu los instala automáticamente, sabíamos que Nvidia no ofrece un buen soporte para tarjetas antiguas de más de 10 años, así que instalamos el controlador para servidores, buscando una estabilidad superior. La mejora fue impresionante. La PC no solo funcionaba rápidamente, sino que también permitió jugar a Red Dead Redemption 2 con un rendimiento muy bueno. Pero había más. Usando Battles, una aplicación que permite instalar programas de Windows, probó Clip Studio, un programa de pago para dibujar. Aunque reconoció la tableta de dibujo, el rendimiento fue deficiente. Finalmente, decidió desprenderse de ese software y usar una alternativa en Linux, Krita, que no solo es gratuita, sino que además ofrece un montón de funciones nuevas. Esto fue crucial, ya que está trabajando en la creación de un cómic. Hacer streaming en Twitch fue posible, y pudo transmitir varios juegos, incluidos emuladores, Rocket League Online, Fallout, y muchos más. Sin embargo, el rendimiento seguía sin ser óptimo. Aunque la optimización de Linux había mejorado mucho la PC, no solo Microsoft había puesto un clavo en el ataúd, Nvidia también decidió no dar soporte adecuado a esa tarjeta de video por su antigüedad. Muchas personas se asustan al ver la terminal de Linux, con comandos y cosas que pueden parecer extrañas. Quiero decirte que el objetivo de este canal es mostrar lo fácil que puede ser Linux y que no es necesario usar la terminal. Pero también quiero que sepas que, si te animas, los límites en Linux pueden romperse, logrando cosas increíbles. Recomendé a mi amigo que utilizara una versión liviana de Linux para su PC, con una apariencia que consumiera pocos recursos, ya que necesitaba el máximo rendimiento para todas las locuras que quería hacer en una PC de más de una década. Sin embargo, insistió en que quería Ubuntu. Dándose cuenta de su error, debía formatear e instalar de nuevo, pero en lugar de eso, con un simple comando y un reinicio, cambiamos la apariencia de Ubuntu a Xubuntu, una versión ultraligera con un consumo casi similar al de Windows XP.
Así es, aunque no lo creas, si te interesa ir más allá con Linux, prácticamente el cielo es el límite. Pero aún quedaba un último obstáculo. Esta interfaz minimalista carecía de una opción para configurar su tableta gráfica, la cual requería unos parámetros especiales. Una simple pregunta a ChatGPT, copiar y pegar 3 comandos, y la tableta quedó configurada, sin necesidad de realizar más ajustes, permitiéndole usar la PC con un Linux que extenderá su soporte hasta 10 años más. Sí, como lo escuchas, esta PC podría cumplir 20 años de servicio, transmitiendo, diseñando y mucho más. ¿Qué aprendemos de todo esto? Que, aunque hoy en día no es necesario usar la terminal ni hacer cosas complicadas para usar Linux, cualquiera puede instalar aplicaciones con un clic desde la tienda, usar programas de oficina, juegos de Windows y más, lo cual ya es más que suficiente para muchas personas. Pero todo dependerá de nuestro nivel de exigencia y qué tan lejos queremos llegar con nuestra PC, independientemente de su estado o antigüedad. Muchas personas compran una MacBook y pagan miles de dólares por ella, o una Chromebook, una tablet u otro dispositivo con sus limitaciones, las aceptan y se conforman con eso. Pero en Linux, si estás dispuesto a aprender, puedes romper esas limitaciones y lograr cosas que ningún otro sistema operativo te permitirá hacer. Mi amigo ahora está muy contento y podrá seguir transmitiendo, diseñando y jugando por muchos años más, sin haber gastado un centavo en una nueva PC. La personalización de Linux es infinita, y las opciones, si estás dispuesto a aprender, te abren la puerta a posibilidades increíbles. Si quieres ver cómo instalar Linux fácilmente, cómo jugar prácticamente cualquier juego en Linux, sígueme en este canal, suscríbete y no te pierdas ninguno de mis videos.